¿Ya estás despierta? Preguntó Diego desde la cocina, su voz cálida como el café que preparaba. Sí. No podía dormir, respondió ella, acercándose lentamente, envolviéndose en el chal que él le había regalado en su 5º aniversario. Se detuvo en el umbral, observándolo. Él no lo sabía, pero cada mañana, Laura agradecía en silencio por tenerlo allí, por compartir con ella ese espacio que, aunque llevaba su apellido, nunca había sentido del todo como suyo. La casa había sido de sus suegros, luego de su madre, y ahora era de Diego. Y ella, después de 12 años de matrimonio, seguía preguntándose si algún día dejaría de sentirse como una invitada que se quedó demasiado tiempo. Hoy viene toda la familia, dijo él, sonriendo mientras le ofrecía una taza humeante. Mamá está emocionada. Dice que hace demasiado que no están todos juntos bajo este techo. Laura asintió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Diego, notando la sombra en su mirada. Claro que sí, mintió con dulzura. Solo, quiero que todo salga perfecto. Que mamá vea que me importa esta casa. Que me importan ellos. Diego la abrazó, y por un instante, Laura se permitió creer que bastaba con amar para pertenecer. Eres parte de esta familia, Laura. Siempre lo has sido, susurró él contra su cabello. Pero ella ya había aprendido que las palabras, por más sinceras que fueran, no siempre cambiaban los corazones. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, Laura recorrió la sala con la vista. Cada mueble, cada cuadro, cada flor en el jarrón, todo había sido elegido por otras manos antes que las suyas. Había intentado dejar su huella, un libro favorito en la estantería, una foto de los dos en la playa, una manta tejida por sus propias manos sobre el sofá. Pequeños actos de esperanza. Se acercó a la ventana y miró el jardín. Allí, bajo el viejo limonero, Diego le había pedido matrimonio. En ese mismo lugar, años después, habían enterrado las cenizas de su suegro. La tierra guardaba memorias que no eran suyas, pero que ahora cargaba como si lo fueran. Voy a arreglar las habitaciones, dijo, volviendo a la realidad. No tienes que hacerlo sola, insistió Diego. Quiero hacerlo, respondió ella, con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Quiero que, cuando entren por esa puerta, sientan que alguien los ha estado esperando con el alma abierta. Diego la miró con ternura, sin entender del todo la profundidad de aquella frase. Para él, la casa siempre había sido suya. Para Laura, era un territorio que debía conquistar cada día con gestos, con paciencia, con amor callado. Y mientras subía las escaleras, con la taza aún caliente entre sus manos, sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, exactamente. Era esa extraña mezcla de anhelo y miedo que solo conocen quienes han amado desde la orilla, temiendo que, al final, el mar decida devolverlos a la soledad. Pero hoy sería diferente. Hoy recibiría a su familia política con los brazos abiertos, con la mesa llena y el corazón dispuesto. Porque, a pesar de todo, todavía creía en la posibilidad de ser vista. De ser querida. De ser, por fin, de aquí. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias enmarcacoes como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 8 de enero de 2026 1:22 de la tarde Elena nunca gritaba. Esa era su forma de ejercer el poder, con silencios que pesaban más que cualquier reproche, con miradas que atravesaban sin necesidad de palabras, con una presencia que llenaba la habitación incluso cuando no estaba. Laura lo sabía bien. Cada vez que Elena visitaba, y eran pocas, siempre breves, como si temiera contagiarse de algo ajeno, la casa parecía contener la respiración. Hoy, sin embargo, Elena había llegado antes de lo previsto. Laura la encontró en el jardín, de espaldas, observando el limonero con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si rezara. Llevaba un vestido gris, impecable, y su cabello blanco recogido en un moño bajo, severo y elegante a la vez. No se movió al escuchar los pasos de Laura sobre la grava. Buenos días, mamá, dijo Laura,
con una voz más suave de lo habitual, como si temiera romper algo frágil. Elena giró lentamente. Sus ojos, claros y profundos como el invierno, la examinaron de arriba abajo, no con hostilidad, sino con una especie de curiosidad distante, como quien observa un objeto que no termina de entender. «Ya estás despierta», comentó, sin sonrisa, sin saludo verdadero. «Sí. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para la reunión de hoy», respondió Laura, acercándose con cautela, como si caminara sobre hielo delgado. «Diego me dijo que has estado muy ocupada», dijo Elena, mientras ajustaba los guantes de encaje que aún llevaba puestos, aunque ya estuviera dentro del jardín. «Quiero que todos se sientan cómodos», explicó Laura, con una sonrisa que le dolía en los labios. Elena asintió lentamente, pero sus ojos se fijaron en la ventana de la cocina, donde colgaba una cortina nueva, bordada a mano por Laura. Esa cortina no era la que estaba antes. No. La cambié. Pensé que daría más luz. Un breve silencio. El viento movió las hojas del limonero, y por un instante, Laura creyó ver un destello de nostalgia en el rostro de Elena. Pero desapareció tan rápido como vino. «Esta casa ha tenido las mismas cortinas desde que mi madre la decoró», dijo finalmente, con una calma que no admitía réplica. «Algunas cosas no necesitan ser cambiadas solo porque alguien nuevo las mira». Laura sintió el golpe como si le hubieran quitado el aire. No hubo insulto, no hubo grito. Solo esa frase, dicha con la naturalidad de quien afirma una verdad incuestionable. Y quizás por eso dolió más. «Lo siento», murmuró, bajando la vista. «No quise, no te disculpes», la interrumpió Elena, ahora con una extraña dulzura en la voz. «Solo recuerda que hay memorias tejidas en estas paredes. Y no todas están hechas para ser reemplazadas». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta trasera, dejando a Laura sola entre las flores que ella misma había plantado, entre los recuerdos que intentaba construir y que, al parecer, nadie le permitía guardar. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, Laura escuchó la voz de Elena hablando por teléfono en la sala. No quería espiar, pero las palabras llegaron solas, como fantasmas: «Sí, vendrán todos. Incluso ella sigue aquí. Como siempre». Una pausa. Luego, con una risa seca, casi imperceptible: «No te preocupes. Diego sabe lo que debe hacer. Esta casa nunca fue para cualquiera». Laura apretó los puños contra el fregadero, clavándose las uñas en las palmas. No lloró. Hacía años que había aprendido a tragar las lágrimas antes de que nacieran. Pero en ese momento, sintió con una claridad dolorosa que, para Elena, ella no era familia. Era una sombra que habitaba el espacio de otro, una intrusa con buenas intenciones, pero intrusa al fin. Y aún así, cuando Diego entró a la cocina minutos después y le preguntó si necesitaba ayuda, Laura sonrió. Porque amaba a su marido con una intensidad que superaba el orgullo, y porque, en el fondo, todavía albergaba la esperanza de que un día, Elena la mirara y viera no a una extraña, sino a la mujer que cuidaba de su hijo con el alma entera. «Respira», le susurró. «Todo va a estar bien». Ella sintió, pero su corazón latía como si supiera algo que su mente aún no quería aceptar. Los hermanos de Diego fueron los primeros: Andrés, el mayor, con su esposa y dos niños ruidosos que irrumpieron en la casa como si nunca hubieran estado lejos. Luego llegó Lucía, la hermana menor, elegante y distante, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Después, tíos, primos, sobrinos, rostros familiares que saludaban a Diego con abrazos largos y a Laura con besos rápidos en la mejilla, como quien cumple con un deber. «Qué linda está la casa», exclamó tía Rosa, mientras dejaba su bolso sobre el sofá sin preguntar. «Laura ha hecho maravillas», dijo Diego, orgulloso, pasando un brazo por los hombros de su esposa. Pero nadie respondió. Nadie la miró a los ojos. Solo murmuraron: «Sí, claro», o «muy bonito», mientras se dispersaban por la sala como si siempre hubieran pertenecido allí, como si ella fuera la única que necesitaba permiso para existir en ese espacio. Laura sirvió limonada fresca, colocó los platos en la mesa con precisión quirúrgica, encendió las velas que había comprado especialmente para ese día. Cada gesto era una plegaria silenciosa: «Véanme. Acéptenme.
Déjenme quedarme. La cocina se llenó de risas, de voces superpuestas, de historias compartidas que Laura no conocía. Alguien contó una anécdota de la infancia de Diego que ella nunca había escuchado. Otro mencionó un viaje familiar al que ella no fue invitada, años atrás, cuando recién empezaban a salir. ¿Y tú, Laura? Preguntó de pronto Lucía, con una voz tan dulce que casi dolía. ¿No tienes familia con la que celebrar? Laura sintió el cuchillo invisible clavarse entre las costillas. Mis padres ya no están, respondió con calma. Y mi hermana vive en el extranjero. Ah, qué lástima, dijo Lucía, tomando un sorbo de su copa. Entonces esta es tu única familia, ¿no? Hubo un silencio incómodo. Diego frunció el ceño, pero antes de que pudiera intervenir, Elena entró en la cocina con una bandeja vacía. Laura, ¿puedes traer más hielo? Pidió, sin mirarla directamente. Fue una orden disfrazada de favor. Laura asintió y se dirigió al congelador, pero justo cuando abría la puerta, escuchó la voz baja de Elena detrás de ella, apenas un hilo de sonido dirigido a Diego: todos están aquí. Apúrate a volver a casa y cambia sus cerraduras. Las palabras cayeron como piedras en el estanque de su pecho. El aire se volvió denso, pegajoso. Sus dedos se aferraron al borde de la puerta del congelador hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No se movió. No respiró. Solo escuchó el eco de esa frase repitiéndose en su cabeza, una y otra vez, como una sentencia. Cambia sus cerraduras. ¿Sus cerraduras? ¿De quién? ¿De ella? Se giró lentamente, con el cubo de hielo temblando en sus manos. Diego tenía la mirada baja, incómoda. Elena ya caminaba de regreso a la sala, como si nada hubiera pasado. ¿Diego? Susurró Laura, con una voz que apenas reconocía como suya. Él levantó la vista, y en sus ojos vio algo que la heló más que el hielo que sostenía: duda. Conflicto. Miedo. No es lo que crees, dijo él, acercándose. ¿Entonces qué es? Preguntó ella, bajando la voz para que nadie más escuchara. Porque suena como si ya no debiera estar aquí. Mamá está nerviosa. Con tanta gente, dice cosas sin pensar. Pero Laura sabía que Elena nunca decía nada sin intención. Cada palabra suya era una semilla plantada con cuidado, destinada a crecer en el momento exacto. Regresó a la sala con el hielo, forzando una sonrisa que le partía el alma. Los invitados seguían riendo, comiendo, hablando como si el mundo fuera ligero. Pero para Laura, cada paso era más pesado. Cada risa, una aguja. Cada mirada, una puerta que se cerraba. Mientras servía más refresco, escuchó a Andrés decir en voz baja a su esposa: no entiendo por qué Diego sigue permitiendo que ella viva aquí después de todo lo que pasó. ¿Después de qué? Preguntó la mujer. Lo del dinero. Lo del préstamo. Mamá nunca lo perdonó. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Dinero? ¿Préstamo? Hacía años que no se mencionaba aquello. Había sido un malentendido, un error administrativo que ella misma había resuelto pagando de su propio bolsillo. ¿Acaso nadie lo sabía? ¿O simplemente eligieron no creerla? Se apoyó en el marco de la puerta, buscando aire. En ese instante, sus ojos se encontraron con los de Elena, que la observaba desde el otro lado de la habitación. No con odio. No con rabia. Sino con una tristeza fría, calculada, como quien ve cumplirse una profecía. Y entonces Laura entendió: no importaba cuánto amara a Diego. No importaba cuánto se esforzara. Para ellos, ella siempre sería la que llegó después. La que no pertenecía. La que, en cualquier momento, podría ser borrada con un giro de llave. Pero mientras el sol comenzaba a declinar, tiñendo las paredes de sombras alargadas, algo dentro de ella se endureció. No era rencor. Era determinación. Si iban a tratarla como una intrusa, al menos se iría con la cabeza en alto. Y si alguien tenía que cambiar. Se excusó con un leve mareo y subió las escaleras, necesitando aire que no estuviera contaminado por secretos. Al llegar al rellano,
se detuvo frente a la puerta del viejo estudio de su suegro. Hacía años que estaba cerrada con llave. Diego decía que guardaba papeles antiguos, recuerdos que no valía la pena revolver. Pero ahora, algo en su interior le decía que allí, entre el polvo y el silencio, podía haber respuestas. Bajó de puntillas hasta el cajón del recibidor, donde sabía que Diego guardaba las llaves menos usadas. Revolvió con manos temblorosas hasta encontrar una pequeña, oxidada, con una etiqueta desgastada, Estudio Papá. Volvió arriba. Insertó la llave. El pestillo se dio con un crujido que resonó como un grito en la casa silenciosa. Dentro, el aire olía a madera vieja y papel amarillento. Una fina capa de polvo cubría los muebles, pero sobre el escritorio, en el centro, había un sobre de manila, limpio, fuera de lugar. Como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente, o como si lo hubieran estado revisando. Laura lo tomó con cuidado. Su nombre no aparecía, pero al abrirlo, reconoció de inmediato la letra firme de su suegro. Era una carta. Fechada 2 semanas antes de su muerte. Querido Diego, si alguna vez lees esto, es porque ya no estoy. Y si Laura está contigo, como espero con todo mi corazón, quiero que sepas que esta casa nunca fue solo tuya. Desde el día en que ella entró por esa puerta con los ojos llenos de esperanza, supe que era digna de pertenecer aquí. Por eso, en mi testamento, dejé una cláusula especial: si permanece a tu lado 10 años o más, tendrá derecho vitalicio a vivir en esta casa, sin que nadie pueda echarla. No por lástima, sino por justicia. Porque el amor verdadero merece raíces. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera terminar de leer. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran de sorpresa. De incredulidad. Alguien, su suegro, un hombre al que apenas conoció, la había visto. La había valorado. La había protegido. Pero entonces, ¿por qué Elena quería cambiar las cerraduras? Antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos en las escaleras. Se guardó la carta en el bolsillo del vestido y apagó la luz justo cuando la puerta del estudio se abrió. ¿Laura? Era Diego, con una expresión de preocupación. Te busqué por todas partes. Solo necesitaba un momento, dijo, saliendo al pasillo, intentando que su voz sonara normal. Él la miró fijamente, como si supiera que algo había cambiado. Mamá me dijo que te vio subir, y que parecías alterada. ¿Y qué te dijo exactamente? Preguntó ella, con una calma que no sentía. Diego bajó la vista. Que tal vez estar rodeada de tanta gente de la familia te hace sentir incómoda. ¿Incómoda? Repitió Laura, casi riendo, aunque no había humor en su tono. Diego, tu madre le dijo a todos que soy una amenaza. Que debo ser expulsada. ¿Y tú crees que lo que siento es incomodidad? No. Exclamó él, acercándose. Yo no creo eso. Pero mamá tiene miedo. ¿Miedo de qué? De perderme. De que elija tu mundo antes que el suyo. Tu mundo y el mío son el mismo, gritó ella, sin poder contenerse. O al menos deberían serlo. Un silencio denso los envolvió. Abajo, la música de fondo cesó. Alguien llamó a Diego desde la planta baja. Tengo que bajar, dijo él, con la culpa escrita en cada rasgo de su rostro. Claro, respondió Laura. Ve. Siempre vas. Él quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. Y se fue. Ella regresó al estudio, encendió la lámpara de pie y buscó en los cajones del escritorio. Encontró una carpeta con copias del testamento original. Allí estaba, la cláusula. Clara, legal, irrevocable. Pero al final, una nota manuscrita, en la letra de Elena: Diego, no dejes que esto se use en su contra. Ella no lo sabe. Mantén la paz. Laura se sentó, aturdida. Elena sabía. Siempre supo que Laura tenía derecho a quedarse. Y aún así, había decidido actuar como si no existiera. ¿Por orgullo? ¿Por control? ¿O por algo más oscuro? Bajó las escaleras minutos después, con la
Carta doblada junto a su pecho, como un escudo invisible. La sala estaba más vacía, algunos invitados ya se habían ido. Elena estaba sentada junto a la chimenea, sola, con una taza de té humeante entre las manos. Sus miradas se encontraron. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó Elena, sin levantar la voz. Laura se acercó, despacio, hasta detenerse frente a ella. ¿Por qué? Fue todo lo que dijo. Elena suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. Porque esta casa es todo lo que me queda de él, respondió, con una voz quebradiza. Y cada vez que te veo en ella, siento que también me estás quitando eso. Nunca quise quitarte nada, dijo Laura, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Solo quería compartir. Compartir, repitió Elena, con una media sonrisa amarga. Es fácil decirlo cuando no has perdido todo lo que amabas. Yo también he perdido, susurró Laura. A mis padres. Mi hogar de niña. Mi hermana, lejos. Vine aquí con las manos vacías y el corazón abierto. ¿Acaso eso no cuenta? Elena la miró largo rato. Por primera vez, no con frialdad, sino con una especie de reconocimiento doloroso. Cuenta, dijo al fin. Pero el dolor no siempre entiende de razones. En ese momento, Diego entró en la sala. Vio a su madre y a su esposa frente a frente, y contuvo el aliento. ¿Qué pasa?, preguntó. Laura sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Lee, dijo. Y luego decide de qué lado estás. Porque ya no puedo vivir en la mitad. Diego leyó. Sus manos temblaron. Miró a su madre, luego a Laura. Y en sus ojos, Laura vio la primera grieta real en su lealtad dividida. Mamá, ¿tú sabías? Elena no respondió. Solo bajó la vista, y en ese gesto, Laura supo que la batalla no había terminado, pero por primera vez, no estaba sola en el campo de guerra. Aferró con fuerza el borde de su vestido, sintiendo el peso de la verdad en su pecho. Ya con tener 1000 palabras no dichas. Laura no había subido a dormir. Se quedó en la cocina, fregando tazas una por una, como si cada movimiento pudiera lavar también la confusión que le nublaba el alma. Diego entró sin hacer ruido. Se apoyó contra el marco de la puerta, observándola. No dijo nada al principio. Solo la miró, con los ojos cargados de algo que ella no supo nombrar, culpa, tal vez. O miedo. O amor herido. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó al fin, su voz apenas un susurro. Laura dejó la taza en el escurridor y se secó las manos lentamente, como si cada gesto le diera tiempo para encontrar las palabras correctas. ¿Contarte qué? ¿Que tu madre me ve como una intrusa? ¿Que tus tíos aún creen que pedí dinero prestado y nunca lo devolví? ¿Que, para ellos, soy solo la mujer que llegó después de que todo ya estaba escrito? Se giró hacia él. Sus ojos estaban secos, pero ardientes. No te lo conté porque creí que tú lo sabías. Creí que, si me amabas, verías lo que ellos no quieren ver. Pero hoy entendí que has estado eligiendo callar para no romper la paz. Y esa paz, Diego, está construida sobre mi silencio. Él dio un paso adelante, con las manos extendidas, como si quisiera tocarla pero temiera que se deshiciera entre sus dedos. No es así. Sí es así, lo interrumpió ella, con una calma que dolía más que un grito. Durante años, he intentado ganarme un lugar aquí. He cocinado, he limpiado, he sonreído cuando quería llorar. He guardado mis recuerdos en cajones pequeños para dejar espacio a los suyos. Y aún así, para tu madre, sigo siendo ella. La que no pertenece. La que hay que vigilar. La que hay que expulsar. Diego bajó la cabeza. Su voz, cuando volvió a hablar, temblaba. Hace 12 años, cuando papá murió, mamá se desmoronó. Se aferró a esta casa como si fuera la última pieza de él. Y cuando empezamos a salir, ella pensó que te casabas conmigo por la casa. Por el apellido. Por lo que representábamos. Yo ni siquiera sabía que tenían una casa así. Exclamó Laura,
con una risa amarga. Vine de una familia humilde, Diego. Mi mayor lujo era un libro nuevo al mes. ¿Crees que soñaba con paredes antiguas y jardines con limoneros? Soñaba con alguien que me mirara como tú me mirabas, antes. Él levantó la vista, y en sus ojos había lágrimas. Todavía te miro así. Entonces, ¿por qué no actúas como si así fuera? Preguntó ella, acercándose un paso. Si yo fuera tu hermana, ¿dejarías que mamá la tratara así? Si fuera tu hija, ¿permitirías que la hicieran sentir que no tiene derecho a estar bajo este techo? Diego no respondió. No podía. El problema no es que tu madre no me quiera, continuó Laura, con la voz quebrándose al fin. El problema es que tú permites que su rechazo sea más fuerte que tu amor. Un sollozo escapó de su garganta, y esta vez no lo detuvo. Se cubrió el rostro con las manos, como si así pudiera esconder la vergüenza de haber dado tanto y sentirse tan poco. Diego la abrazó. Fuerte. Desesperado. Como si temiera que, si la soltaba, se iría para siempre. No te vayas, murmuró contra su cabello. Por favor, no te vayas. No quiero irme, susurró ella, aferrándose a su camisa. Quiero quedarme. Pero no así. No como una sombra que debe pedir permiso para existir. En ese momento, desde el pasillo, una voz frágil interrumpió el silencio. Nunca dije que no tuvieras derecho a estar aquí. Elena estaba allí, envuelta en su bata, con los ojos hinchados, como si también hubiera estado llorando. Laura se separó de Diego, sorprendida. Entonces, ¿por qué lo de las cerraduras? Preguntó, con la voz temblorosa. Elena entró en la cocina y se sentó a la mesa, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Porque tuve miedo, dijo, mirando sus propias manos. Miedo de que, si Diego se iba contigo, perdería también la casa. Y con ella, a él. Pensé que si te hacías sentir incómoda, te irías por tu cuenta. Así no tendría que elegir entre mi hijo y mi orgullo. Pero el testamento, empezó Laura. Lo sé, la interrumpió Elena. Tu suegro lo hizo sin decírmelo. Cuando lo leí, me enfurecí. Sentí que me traicionaba desde la tumba. Pero con el tiempo, entendí que lo hizo por amor. No por desconfianza en mí, sino por fe en ti. Hubo un largo silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba el paso del tiempo. No quiero que te vayas, dijo Elena al fin, levantando la vista. No porque seas parte de esta familia, sino porque, a pesar de todo, Diego es más feliz contigo. Y eso es algo que ya no puedo ignorar. Laura sintió como algo dentro de ella se aflojaba, como una cuerda tensa que al fin cedía. Seguían allí, Laura, Diego y Elena, sentados alrededor de aquella mesa que tantas comidas había visto, tantos silencios, tantas verdades calladas. El aire ya no era hostil, pero tampoco era cálido. Era frágil. Como el hielo que cubre un lago profundo, sólido a simple vista, pero listo para quebrarse con un solo paso en falso. Laura miraba sus manos entrelazadas sobre la madera, sintiendo aún el eco del abrazo de Diego, el peso de las palabras de Elena. Quería creerlas. Quería creer que algo había cambiado. Pero 12 años de distancia no se sanan con una confesión en la oscuridad. ¿Y ahora qué? Preguntó Diego, rompiendo el silencio con una voz cargada de esperanza y temor a partes iguales. Elena no respondió de inmediato. Se levantó despacio, fue al armario y sacó una caja de té. La misma que usaba su marido. La colocó sobre la mesa con una delicadeza casi ritual. Ahora dejamos de fingir, dijo al fin, mientras vertía agua caliente en 3 tazas. He pasado años construyendo muros porque creí que protegía lo que amaba. Pero solo estaba encerrando a mi hijo entre recuerdos y obligaciones. Y a ti, miró a Laura, te dejé fuera, como si tu amor no contara porque no llevabas nuestro apellido desde niña. Laura tragó saliva. Cada palabra de Elena era como una piedra arrojada al estanque de su corazón, creando ondas que aún no sabía si la hundirían o la llevarían a tierra firme. No quiero que me veas como una amenaza, dijo Laura, con voz baja pero firme. Solo quiero pertenecer.
No por derecho legal, no por testamento, sino porque amo a Diego. Porque amo esta casa, incluso con sus fantasmas. Porque he intentado, cada día, ser digna de estar aquí. Elena asintió lentamente. Sus ojos, antes tan duros, ahora brillaban con una humedad que no ocultó. Lo sé, susurró. Y eso es lo que más me ha dolido. Porque vi tu esfuerzo, y lo ignoré. No por crueldad, sino por miedo. Miedo a que, si aceptaba tu lugar, perdía el mío. Diego tomó la mano de su madre por encima de la mesa. Mamá, tu lugar nunca ha estado en peligro. Eres mi madre. Siempre lo serás. Pero Laura, ella es mi vida. Y si no puedo tenerlas a las dos en paz, entonces no tendré ninguna. Las lágrimas que Elena había contenido durante años rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de rendición. De alguien que, al fin, deja de luchar contra el amor que no eligió, pero que existe. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, con la voz quebrada. Laura respiró hondo. Miró a Diego, luego a Elena, y supo que este era el momento. No de exigir, sino de ofrecer. Empezamos de nuevo, dijo. No como suegra e hija política. No como dueña e invitada. Sino como dos mujeres que aman al mismo hombre, y que, quizás, pueden aprender a cuidarse mutuamente. Elena la miró largo rato. Luego, con un gesto tan inesperado que hizo que Diego contuviera el aliento, extendió su mano hacia la de Laura. Enséñame, dijo. Enséñame cómo se construye un hogar con dos corazones en vez de uno. Laura tomó su mano. Fría al principio, pero viva. Real. Humana. No se construye con cerraduras, respondió, con una sonrisa temblorosa. Se construye con puertas abiertas. En ese instante, algo cambió. No fue un milagro. No hubo música celestial ni luces brillantes. Pero en la quietud de aquella cocina, entre el vapor del té y el crujido de las sillas viejas, nació una posibilidad. Pequeña, temblorosa, pero real. Diego los miró a ambas, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que elegir. Sintió que, al fin, podía simplemente ser. Pero mientras el primer rayo de sol asomaba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire, Laura no podía evitar preguntarse, ¿bastaría esto? ¿O el pasado, como una sombra larga, volvería a alargarse sobre ellos cuando menos lo esperaran? Porque en el fondo, sabía que las heridas no sanan con una noche de verdad. Sanan con días. Con gestos. Con paciencia. Y con la valentía de seguir abriendo la puerta, incluso cuando el miedo dice que es mejor cerrarla. Y así, con las manos unidas sobre la mesa, las tres almas en aquella cocina, dos mujeres y un hombre atrapado entre ellas, dieron el primer paso hacia algo nuevo. Pasillos, incluso le preguntaba por las recetas que preparaba. Diego respiraba más tranquilo, como si hubiera dejado de cargar un peso invisible. ¿Y Laura? Laura intentaba creer que el cambio era real. Pero en las noches, cuando la casa se sumergía en el silencio y solo el viento acariciaba las cortinas, ella seguía despierta, escuchando. No con los oídos, sino con el alma. Porque algo en su interior no terminaba de confiar. Una tarde, mientras ordenaba el armario del recibidor, encontró una nota doblada entre los guantes de Elena. No estaba dirigida a nadie. Solo decía: si se queda, todo lo que construí se desmorona. La letra era la misma. La tinta, aún fresca. El corazón de Laura se detuvo. Guardó la nota con manos temblorosas, como si quemara. ¿Era un pensamiento viejo? ¿O uno nuevo? ¿Había sido escrita antes de aquella noche en la cocina, o después? No dijo nada. Pero desde entonces, cada gesto amable de Elena sonaba a ensayado. Cada sonrisa, a obligación. Y Laura, aunque respondía con cortesía, sentía como el hielo volvía a formarse bajo sus pies. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín, Elena comentó con naturalidad: Andrés me llamó ayer. Dice que está pensando en mudarse cerca. Le encantaría estar más presente en la casa familiar.
Laura dejó la taza sobre la mesa con un golpe apenas perceptible. ¿La casa familiar? Repitió, con una sonrisa tensa. Pensé que ahora era nuestra casa. Elena la miró, y por un instante, Laura vio el mismo brillo frío de antes. Las casas antiguas nunca dejan de pertenecer a quienes las fundaron, dijo, con voz suave pero firme. Lo demás, es solo circunstancia. Diego, que regresaba del correo, las oyó. Se detuvo en seco. Mamá, advirtió, con una advertencia en la voz. Elena bajó la vista, como si se arrepintiera. Pero Laura ya había sentido el cuchillo otra vez. No en el pecho. En la garganta. Ahogándola. Más tarde, en la intimidad del dormitorio, confrontó a Diego. ¿Crees que realmente cambió? Preguntó, sentada al borde de la cama, con los brazos cruzados como si se protegiera del frío. Porque yo sigo sintiendo que me tolera, no que me acepta. Diego se sentó a su lado, cansado. Está intentando, Laura. No puedes esperar que borre décadas de dolor en una semana. No espero eso, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero sí espero que no me mienta con gestos vacíos. Prefiero su verdad fría a su falsa calidez. Él la abrazó, pero esta vez, Laura no se aferró a él como antes. Se quedó quieta, como si ya no supiera si ese refugio era seguro. Al día siguiente, durante el almuerzo, Lucía apareció sin avisar. Traía flores y una sonrisa brillante. ¡Qué alegría verlas juntas!, exclamó, besando a su madre y luego a Laura, con un abrazo tan breve que casi no existió. Mamá me contó que están haciendo las paces. ¡Qué bonito! Laura notó cómo Elena y Lucía intercambiaron una mirada. Rápida. Casi imperceptible. Pero suficiente. Sí, dijo Laura, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Estamos aprendiendo a convivir. Convivir, repitió Lucía, sirviéndose agua. Qué palabra tan neutral. Casi como, compartir techo, ¿no? Diego frunció el ceño. ¿A qué viene eso? A nada, rió Lucía, pero su risa no llegó a los ojos. Solo digo que, a veces, la sangre pesa más que las promesas. Laura sintió el golpe como una bofetada silenciosa. Miró a Elena, buscando una corrección, una defensa. Pero su suegra permaneció en silencio, removiendo su sopa con lentitud. Y en ese silencio, Laura entendió la verdad, el cambio no había llegado. Solo se había disfrazado. Esa noche, mientras Diego dormía, se levantó y caminó hasta el estudio. Encendió la lámpara y sacó la carta de su suegro. La leyó de nuevo, como si las palabras pudieran darle fuerza. Pero esta vez, no buscaba consuelo. Buscaba estrategia. Porque si iban a seguir tratándola como una intrusa, ya no se quedaría esperando permiso para existir. Esta vez, no lucharía por ser aceptada. Lucharía por ser indispensable. Y mientras guardaba la carta, una idea comenzó a formarse en su mente. Algo que haría temblar los cimientos de aquella familia, no con gritos, sino con hechos. Porque el verdadero poder no está en quien tiene la llave. Supiera que algo estaba a punto de revelarse. Laura no durmió. Se levantó antes del amanecer, envuelta en el chal que Diego le había regalado años atrás, el mismo que usaba cuando necesitaba sentir que aún tenía algo propio en aquella casa, y bajó al recibidor. Allí, sobre la repisa junto al espejo antiguo, estaba la caja de madera que su suegro solía usar para guardar las llaves de repuesto. Nadie la había tocado desde su muerte. Incluso Elena la evitaba, como si contuviera ecos demasiado dolorosos. Laura la tomó con ambas manos. El polvo se desprendió en pequeñas nubes doradas bajo la luz tenue del pasillo. La abrió despacio, con el corazón golpeando contra sus costillas. Dentro, entre llaves oxidadas y un reloj de bolsillo detenido en las 3:17, la hora exacta en que su suegro falleció, había una más. Pequeña, plateada, con una etiqueta apenas legible, armario del pasillo documentos. El armario del pasillo. Ese que siempre estaba cerrado. El que Elena decía que no contenía nada importante. Con la llave en la mano,
caminó por el corredor. Cada paso resonaba como un latido. Insertó la llave. Giró. El pestillo se dio con un chasquido seco, casi solemne. Dentro no había papeles viejos ni facturas olvidadas. Había un sobre grueso, atado con una cinta negra. Su nombre estaba escrito en la parte frontal, con la misma letra firme de su suegro, para Laura cuando el silencio ya no baste. Sus manos temblaron al desatar la cinta. Dentro, además de copias certificadas del testamento original, había cartas. Decenas de ellas. Cartas que su suegro le había escrito a lo largo de los años, pero nunca le entregó. Y al fondo, una carpeta azul con un sello notarial. La abrió. Y allí estaba, el verdadero testamento. No el que circulaba entre la familia, sino el último, firmado 3 días antes de su muerte. En él, no solo se confirmaba el derecho vitalicio de Laura sobre la casa, sino que también dejaba a su nombre una cuenta fiduciaria destinada al mantenimiento del hogar, con cláusula expresa: ningún otro heredero podrá disponer de estos fondos sin el consentimiento de Laura. Pero lo que la dejó sin aliento fue la última hoja. Una carta dirigida a Elena. Si estás leyendo esto, es porque Laura ya encontró la verdad. Y si la encontró, es porque tú no la protegiste como debiste. No la alejes. Ámala. Porque si ella se va, no solo perderás una nuera, perderás la única persona que ha amado a Diego sin pedir nada a cambio. Y eso, mi amor, es un milagro que no se repite. Las lágrimas cayeron sin permiso. No eran de tristeza, ni de victoria. Eran de reconocimiento. De alguien que, desde más allá de la muerte, la había visto. La había defendido. La había nombrado digna. De pronto, escuchó pasos en la escalera. Se giró, el sobre aún en sus manos. Elena estaba allí, en el umbral, con una bata sobre su camisón, los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. ¿Cómo supiste? Susurró, con la voz quebrada. Tu marido me lo dijo, respondió Laura, sosteniendo la carta. Aunque tú nunca quisiste que lo escuchara. Elena entró lentamente, como si cada paso la acercara a un pasado que había enterrado. Él quería dártelas antes de morir, pero yo se lo impedí, confesó, con los ojos llenos de vergüenza. Le dije que te harían débil. Que dependerías de papeles, no de afecto. Pero el afecto no me ha protegido, dijo Laura, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Tus miradas frías, tus silencios, tus insinuaciones, eso no es afecto. Eso es posesión disfrazada de amor. Elena se apoyó en la pared, como si el peso de sus propias acciones la hubiera doblado. Tenía miedo, repitió, como un mantra. Miedo de que, si él te veía como su hija, ya no me necesitaría a mí. Nunca se trata de necesidad, dijo Laura, acercándose. Se trata de elección. Y tu marido te eligió todos los días. Pero también me eligió a mí. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? Elena no respondió. Solo bajó la cabeza, y en ese gesto, Laura vio algo nuevo, no derrota, sino rendición. La rendición de quien, al fin, acepta que no puede controlar el amor. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Elena, con la voz apenas audible. Laura miró el sobre, luego a los ojos de su suegra. Voy a honrar su memoria, dijo. No con secretos. No con miedos. Sino con la verdad. Toda. Y en ese momento, mientras la lluvia arreciaba afuera, Laura supo que ya no necesitaba pelear por quedarse. Porque la casa ya no era un premio que le habían concedido. Era suya. Por derecho. Diego bajó poco después, con el cabello despeinado y los ojos cargados de preguntas. ¿Estás bien? Preguntó, al verla inmóvil, con las manos apoyadas sobre los papeles. Laura levantó la vista. No había tristeza en sus ojos. Tampoco alegría. Había determinación. Tu padre me dejó algo, dijo, señalando los documentos. Algo que tu madre ha estado escondiendo todos estos años. Diego se acercó, tomó el testamento y lo leyó en silencio. A medida que avanzaba, su rostro palidecía.
Esto cambia todo, murmuró. No cambia nada, corrigió Laura, con voz suave pero firme. Solo revela lo que siempre fue verdad. Yo tenía derecho a estar aquí. Él lo sabía. Y tú también lo sabías, ¿verdad? Diego bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron como si cargaran con años de evasivas. Mamá me lo mostró hace mucho, confesó. Pero me hizo prometer que no te lo diría. Decía que si lo sabías, usarías ese poder contra ella. Que te volverías exigente. ¿Y tú le creíste? Preguntó Laura, sin reproche, solo con una profunda tristeza. No quería elegir, susurró. Pensé que, si mantenía la paz, con el tiempo todo se arreglaría solo. Pero la paz falsa no cura, Diego, dijo ella, levantándose. Solo entierra las heridas más profundo. Él la miró, y en sus ojos había lágrimas contenidas. ¿Me perdonas? Laura no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y observó el jardín, donde el limonero se mecía bajo la brisa matutina. No se trata de perdón, dijo al fin. Se trata de confianza. Y la confianza no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con hechos. En ese momento, Elena entró en la cocina. Iba vestida con sencillez, sin joyas, sin esa postura rígida que solía adoptar. Se detuvo frente a ellos, como si temiera cruzar un umbral invisible. He hablado con el notario, dijo, con voz baja pero clara. Le pedí que prepare los documentos para transferir oficialmente la administración de la cuenta fiduciaria a tu nombre, Laura. Tal como mi marido lo dispuso. Diego la miró, sorprendido. Mamá, es lo correcto, interrumpió ella, sin mirarlo. Durante años, usé el dolor como excusa para ser injusta. Pero ya no. Si él confió en ella, entonces yo también debo aprender a hacerlo. Laura la observó largo rato. Quiso creerla. Quiso abrazarla. Pero aún sentía el eco de tantas heridas. Gracias, dijo simplemente. Elena sintió, luego se volvió hacia su hijo. Necesito que sepas algo, Diego. Lo que dije aquella noche, sobre cambiar las cerraduras, no era solo por miedo a perder la casa. Era porque recibí una llamada. De un abogado. Alguien de la familia de Laura, alguien que decía que ella tenía deudas pendientes, que podrían afectar la propiedad. Laura frunció el ceño. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Nunca lo comprobé, admitió Elena, con vergüenza. Pero en ese momento, preferí creer lo peor. Porque así justificaba mi rechazo. Laura sintió un escalofrío. Su hermana, hacía meses que no hablaban. ¿Había metido a su nombre en algo sin avisarle? Voy a investigar, dijo, con el corazón acelerado. Pero si descubro que usaste una mentira para expulsarme, no fue mentira, la interrumpió Elena. Fue cobardía. Y eso es peor. Un silencio denso cayó sobre la cocina. Afuera, el viento movió las hojas del limonero con fuerza, como si el propio árbol contuviera la respiración. Diego tomó las manos de ambas mujeres. Basta, dijo, con una autoridad nueva en su voz. Ya no habrá secretos. Ni sospechas. Ni medias verdades. A partir de hoy, esta casa será un refugio para los tres. O no será nada. Laura miró a Elena. Y por primera vez, no vio a su enemiga. Vio a una mujer herida, orgullosa, imperfecta, pero dispuesta a cambiar. Entonces empecemos, dijo Laura. Porque si vamos a construir algo nuevo, necesitamos empezar con las puertas abiertas y los corazones dispuestos a escuchar. Y mientras el sol se elevaba sobre el jardín, iluminando cada rincón de aquella casa llena de sombras y secretos, algo comenzó a florecer entre ellas. No era reconciliación. Aún no. Mientras tanto, Diego se esforzaba por ser puente, no juez. Pero incluso su paciencia tenía límites. Una tarde, mientras revisaba correos en el estudio, Laura recibió un mensaje de su hermana desde el extranjero. El asunto decía, perdóname. El corazón se le detuvo.
Abrió el correo con manos temblorosas. Laura, no sabía que habían usado tu nombre para ese préstamo. Lo descubrí hace semanas, pero tuve miedo de decírtelo. Pensé que si pagaba en silencio, todo se resolvería. Pero ahora me dicen que hay una demanda, y que vinculan tu dirección. No quería meterte en esto. Por favor, dime que aún me perdonas. Laura cerró los ojos. Una oleada de furia, tristeza y traición la invadió. No era su deuda. Pero sí su nombre. Y en una familia como la de Diego, donde el honor y la reputación pesaban más que las excusas, eso bastaba para encender la chispa. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó voces en el jardín. Era Elena, hablando por teléfono. Se acercó a la ventana, oculta tras las cortinas. Sí, ya sé, decía Elena, con voz baja pero firme. Si hay una demanda vinculada a esta propiedad, tengo que protegerla. No importa lo que diga el testamento. La casa es sagrada. Laura sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Otra vez. Otra vez iban a usar el pasado para expulsarla. Bajó las escaleras con paso decidido. Al salir al jardín, Elena colgó rápidamente. ¿Hablabas de mí?, preguntó Laura, sin rodeos. Elena no negó. Solo la miró, con esa mezcla de pena y firmeza que tanto la había herido antes. Tu hermana me llamó ayer, dijo. Me contó lo del préstamo. Dice que fue un error, que nunca quiso involucrarte, pero el daño ya está hecho. Hay documentos con tu firma falsificada. Y si esto llega a juicio, la casa podría estar en riesgo. Yo no firmé nada, exclamó Laura, con la voz quebrada. Ni siquiera sabía que existía ese préstamo. Lo sé, respondió Elena, sorprendentemente calmada. Pero el mundo no funciona con yo sé. Funciona con papeles. Y si alguien demuestra que tu nombre está vinculado a una deuda, podrían embargar cualquier bien a tu nombre, incluida tu parte de esta casa. Laura se llevó las manos a la cabeza, desesperada. Entonces ayúdame a demostrar que es falso. No me abandones otra vez. Elena dio un paso adelante. Sus ojos ya no eran fríos. Estaban cansados. Humanos. No te voy a abandonar, dijo. Pero tampoco puedo fingir que esto no es grave. Si vamos a enfrentarlo, lo haremos juntas. Como familia. Laura la miró, incrédula. ¿Por qué ahora sí? Porque tu suegro me enseñó algo antes de morir, respondió Elena, con la voz temblorosa. Me dijo, el amor verdadero no se defiende con muros. Se construye con puertas abiertas, incluso cuando el viento sopla fuerte. Hizo una pausa, y luego añadió, casi en un susurro, y tú, Laura, tú has estado parada frente a esa puerta mucho tiempo. Ya es hora de que entres. En ese momento, Diego salió de la casa y las vio, una frente a la otra, no como rivales, sino como dos mujeres cargadas de miedo, pero dispuestas a no rendirse. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Laura tomó aire. Tengo que contarte algo, dijo. Y esta vez, no voy a callarlo. Porque si seguimos escondiendo la verdad, esta casa nunca será un hogar. Solo un refugio temporal para corazones rotos. Diego asintió, tomó su mano y la de su madre, y las unió en medio del jardín, bajo la sombra del limonero. Entonces hablemos, dijo. Todo. Ahora. Y mi hermana usó mi nombre sin permiso, empezó, con la voz temblorosa pero clara. No lo sabía hasta hoy. Pero ahora hay una demanda. Y si alguien investiga, vincularán esta dirección. A mí. A esta casa. Diego apretó su mano, pero no habló. Esperaba. Escuchaba. Por primera vez, no intentaba arreglarlo. Solo estar. Elena, en cambio, frunció el ceño, no con desprecio, sino con preocupación real. ¿Tienes pruebas de que la firma es falsa?, preguntó. Sí, respondió Laura. Nunca firmé ese documento. Ni siquiera estuve en el país cuando se supone que lo hice.
tengo los boletos de avión, los registros del trabajo, todo. Entonces lo demostraremos, dijo Elena, con una firmeza inesperada. Pero no solas. Se giró y caminó hacia la casa. Regresó minutos después con un sobre Manila. Lo entregó a Laura. Camila me llamó ayer, explicó. Dice que ha estado investigando ciertas irregularidades en los asuntos legales de la familia. Al parecer, no eres la única a quien han usado como ficha en este juego. Laura abrió el sobre. Dentro había copias de correos, contratos alterados, incluso una grabación parcial de una conversación entre uno de los primos de Diego y un abogado dudoso. ¿Camila? Preguntó Diego, sorprendido. ¿La prima que vive en Sevilla? La misma, asintió Elena.